Buenas noches, buenas noches. Esta noche es una noche increíble. Ustedes no saben el programón que tiene preparado esta noche la Fundación Ruana de Salud Mental Integral. Y para eso, antes de presentar absolutamente nada de lo que vamos a abordar, voy a dar ingreso a la mejor coequiper que podría tener para abordar estas temáticas y para llevar adelante esta fundación. Para eso voy a invitar a mi queridísima licenciada Vanina Benítez Ocela. Así que te voy a dar paso, Vani, a la fundación. Así que todos los que saben que están transmitiendo en vivo desde esa cuenta, es la licenciada Vanina Benítez Ocela, que de a poco va a ir apareciendo en el vivo. Muy bien, ¿cómo va? ¿Cómo andamos, Lau? Mira, de 10 para 20. Me alegro muchísimo, me alegro un montonazo. La verdad es que todas las cosas que nos están pasando son más que positivas. Y esta comunidad es imparable. Así que feliz. ¿Qué otra cosa podemos decir? ¿No te parece? No, por supuesto, felicidad total. Total. Bueno, y para eso, lo que te propongo, Vani, es que pasemos los parroquiales al final, ¿te Dale. parece? Y comencemos a abordar esta temática que se las trae con todo. Así que, ¿qué te parece si le comentamos al público cuál es el tema que nos aborda hoy y que es importantísimo que sea interactivo para con ellos, porque el mayor valor agregado de esta temática, ojalá que la puedan aprovechar ustedes. ¿No, Vani? Por supuesto que sí, como ya todos saben, estamos en el segundo bloque, que es el bloque de vínculos y de relaciones. Estuvimos abordando diferentes temáticas a lo largo de los programas de Ruana Fundación. En el primer programa de este bloque trabajamos sobre las relaciones tóxicas, después trabajamos con dependencia y codependencia. En el tercer programa trabajamos el apego y cómo el apego iba a influir en nuestra manera de vincularnos en nuestra adultez. Después también trabajamos el entorno y la influencia, y el programa anterior fue de hábitos destructivos. Hoy, que va a ser el último programa de este bloque, vamos a trabajar sobre dos temáticas súper importantes en nuestras relaciones y en nuestros vínculos, que son la hostilidad encubierta y el gaslighting, que es algo que hoy en día se habla muchísimo, así que vamos a ir desmenuzando. Pero la idea es que hoy podamos identificar, bueno, qué es esa hostilidad encubierta, qué es el gaslighting, que podamos encontrar las características y sobre todo que podamos ver qué herramientas y qué cosas nos ayudan para no caer en este tipo de abusos. Totalmente, totalmente. Y tiene un contexto que se las trae. O sea, realmente es una temática que, bueno, voy a decir que de la cual yo fui víctima, así que cada cosa que íbamos desarrollando en reunión de producción, yo la iba identificando, porque bueno, eh, no significa que te suceda porque no tenés formación o porque no sabés de qué se trata, más allá de que muchas cosas de estas fueran descubriéndose en estos últimos años. Yo tuve una experiencia así que nada, a medida que vayamos abordándola, vamos a poner ejemplos como para que ustedes bajen a tierra estos conceptos que son tan importantes y que si les hacen ruido, pidan ayuda. ¿Qué les parece? Así que bueno, comenzamos, Vani. Sí, y sobre todo importantísimo que podamos comprender el impacto que esto tiene en nuestra salud mental, y que identificarlo no es nada fácil, y que lamentablemente cuando No, uno
logra identificar todas estas cuestiones es cuando ya toma distancia de este tipo de vínculos. Es, se le dice la agresión que no se ve, ¿no? Y es muy importante esto, sobre todo porque vivimos en una sociedad que le da mucha connotación y mucha bola a lo visual. Entonces, las heridas que no se ven, que no pueden ser fotografiadas, son heridas que tienen el mismo tipo de daño, incluso aún peor, pero que no pueden expresarse, ¿no? Entonces, eso es lo que le da la connotación tan difícil y tan característica de lo que es este tipo de hostilidad, ¿no? Bueno, si te parece, Lau, presentamos las dos temáticas y después desarrollamos una y la otra, ¿sí? Exacto, exacto. O sea, eh, a ver, hay una cosa que es importante que se comprenda. Cuando sucede esto en un vínculo, ¿sí? Independientemente del tipo de vínculo que sea, el tema está que como esto se ignora en la mayoría de los ámbitos, pues ya le digo, no hace muchos años que esto tomó forma y que se lo habla con el nombre propio, ¿no? Como realmente se llama. Porque yo hacía terapia, estudiaba psicología social, o sea, no era que era una mujer que no tenía herramientas. Pero, ¿saben lo que pasa? El mayor instrumento, que es el que tiene que quedar en claro, es que no solamente tu entorno desconoce, entonces no le da entidad a tu alarma, eso en primer lugar, y en segundo lugar, eh, todo el tiempo o sea, esa persona que comparte el vínculo con vos está dudando, haciéndote dudar en realidad, no dudando, haciéndote dudar de lo que vos pensás y decís. Entonces, es como ese dicho que decían nuestros abuelos, ¿no? Que decía, miente, miente, que algo quedará. Buenas noches, buenas noches. Así que bueno, me parece que el hecho de presentar esta temática para que comprendan el impacto, a mí me llevó varios, muchos, diría, elaborar y caer en cuenta de qué era lo que había sucedido, ¿no? Y aprender a establecer límites, porque si necesitas alguna técnica de autoprotección, la primera es aprender a autolimitarte y poner límites a los demás. Y en primer lugar, antes que eso, incluso trabajar tu amor propio, tu autoestima, porque muchas de esas cosas vienen porque donde empiezas a hacer agua es en relación a eso. Así que, y en relación a la percepción de la realidad, porque lo que se distorsiona por ir continuando con ese proceso al que sos empujado, empezás a tener como una realidad paralela, ¿no? Como viviendo en una burbuja. Así que esa percepción de la realidad se va perdiendo. Entonces vas viviendo como lo que se llamó después una posverdad. Entonces llega un momento que vos no sabés ni cuál es la realidad, ni cuál es la mentira, ni cuál, no sabés. Y ese leitmotiv, no sabés. Así que, ¿te parece si empezamos con preguntas, por ejemplo, que inviten a la reflexión? Es Sí, sí. importante que ustedes vayan interpelándose como para saber si algo de esto alrededor te resuena. Por ejemplo, ¿alguna vez sintieron que se sentían mal, que después de una conversación algo los incomoda sin saber por qué? O sea, ¿te han hecho dudar realmente de tu propia percepción de la realidad? O sea, vos creías que las cosas eran de una determinada manera y de golpe y porrazo, como decía mi mamá, ¿no? Te cambiaron, te cambiaron la escenografía y dijiste, yo pensé que que la realidad era otra, y te empiezan a hacer dudar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay que explicar algo que es importante. No toda agresión es física.
¿no es cierto? O verbal, y que sea una agresión verbal explícita. Todo lo Exactamente, por supuesto. claro, porque hay una característica de quien ejerce esto sobre vos en ese supuesto vínculo, que no es sano para nada, por supuesto, es que son grandes simuladores. Son personas que son grandes simuladores y todo el tiempo te están cambiando el escenario. Por lo tanto, todo lo que sucede es sutil. Incluso la agresión es sutil. No necesitan insultarte, gritarte, como para que sea una agresión, ¿no es cierto? Sino encontrar tu debilidad, tu talón de Aquiles y utilizarlo en tu contra, es una manera de agredirte y empezar a dañarte de alguna manera, de forma encubierta, y que, como les dije, es difícil de identificar. Por eso, al introducir, ¿no?, lo que es lo que nosotros llamamos en psicoterapia la hostilidad encubierta, que esa también se conoce como lo que es pasivo-agresividad, ¿no? Es una forma de expresar el enojo o el malestar, pero de una forma indirecta, ¿no? Y es un trabajito de hormiga. Así que ahora con Vani vamos a explicarles cómo es ese proceso, con ejemplos como para que ustedes los capten mejor. Exacto, y sobre todo es sutil, es casi imperceptible. Cuando hablamos de hostilidad pensamos siempre en agresividad, ¿no? Entonces, al pensarlo desde el lado de la agresividad, ¿no?, que tiene que ver con el ataque, es alguien que te ataca, si a mí o a vos o a quien sea alguien nos ataca, tenemos más o menos idea de cómo responder a ese ataque, ¿no? Si alguien viene y me insulta, yo puedo darme vuelta, seguir mi camino, puedo responder, incluso puedo insultarlo también, ¿no? La agresión y esa hostilidad se da de manera clara, ¿no? Entonces es una forma abierta de comunicar esa hostilidad. Cuando hablamos de hostilidad encubierta, es algo tan silencioso, tan calladito, tan sutil, que nos deja perplejos y no sabemos cómo actuar ante un comentario o una actitud pasivo-agresiva, ¿no? Algo que hablamos mucho y trabajamos también fue la comunicación asertiva. Hemos hablado también de la diferencia entre cómo nos comunicamos pasivamente y cómo lo hacemos agresivamente, que tenemos que encontrar algo en el medio. Sin embargo, esta hostilidad encubierta que tiene que ver con esos comentarios pasivo-agresivos están siempre disfrazados. Entonces, al ser tan sutiles y no tenemos muy clara la intención, nos empezamos a preguntar, uy, ¿me lo habré tomado mal? ¿Seré yo el problema? Bueno, pero me lo dijo y se estaba riendo, entonces capaz que era un chiste. Entonces nos deja perplejos y al no ser directos y al estar encubierta esa intención y ese mensaje no estar claro, nos deja un poco en una situación de impotencia y de inacción. No sabemos cómo accionar frente a esta situación. ¿Por qué? Porque nos deja perplejos. No sabemos cómo reaccionar a algo que no entendemos. Y esa sutileza y esa falta de claridad en la intención es lo que permite la manipulación y es lo que permite que no podamos defendernos o que no podamos comunicar lo que sentimos. Y ahí viene después el que nos empezamos a interpelar a nosotros si somos nosotros mismos quienes estamos equivocados. Y algo que me parece importante, ¿no?, es que podamos aprender a identificarlo, tanto en mí como en otros, ¿no? Porque muchas veces somos así y muchas veces son así con nosotros. Entonces, que podamos identificarlo en nosotros mismos y en los demás va a hacer que tengamos y que creemos nuevas estrategias de comunicarnos asertivas y de manera saludable. Claro, justamente, porque lo que vos decías, el tema de la sutilidad, por eso le han puesto el nombre a la patología, que es el gaslighting, o sea, luz de gas. Vieron que la luz de gas es tenue y forma como un aro, ¿no?, de donde enfoca esa luz y el resto es oscuridad. Y obviamente fue nombrado de esa manera porque vos estás en ese círculo. Vos estás sobre esa supuesta luz, ¿no? Pero no es una luz real, intensa, es ese gaslighting, ¿no? Que es una forma de manipulación, como decía bien Vanina, ¿no? Una manipulación psicológica.
Por ejemplo, en mi caso lo que me han manejado es a través de la culpa, cuestión muy común, ¿no? Dentro de estas patologías, donde lo que buscan hacer es que la víctima dude de su propia memoria, de su propia percepción, de su propia cordura, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que comprender, y termino de cerrar tu círculo, Ani, es que la premisa central es que la sanación comienza cuando ponemos en palabras lo que nos pasa, que fue literal como me pasó a mí en el proceso. O sea, hasta que no puedas poner en palabras lo que te pasa, por un montón de cuestiones, por miedo a que no te comprendan, por estar dudando permanentemente qué es verdad y qué es mentira, por sentirte culpable, por estar destrozado, o sea, te llevan a un extremo que decís, ¿a quién le puedo contar? Bueno, yo les iré contando a medida que Domina lo vas a desarrollando. ¿Te parece, Vani? Sí, y Buenas sobre todo esto noches. que decías de la manipulación, es así, ¿no? Uno es manipulado hasta que duda de todo, ¿no? Y sobre todo, esto de la culpa que vos nombrabas es un factor común y principal. Esa es la idea. Tu realidad no es confiable, ¿no? Entonces, tu realidad no es confiable, por lo tanto, uno duda de todo, de lo que siente, de lo que piensa, de lo que cree, ¿no? El término gaslighting viene de una película de los años 40 que se llama Gaslight, que muestra cómo un hombre manipula a su esposa de manera tal que ella cree que está loca, ¿no? Entonces va haciendo diferentes cosas y ella empieza a dudar de absolutamente todo y cree que está enloqueciendo, ¿no? Y con cosas muy, muy, muy sencillas, a veces imperceptibles, iba manipulando de tal manera que empezó a dudar de absolutamente todo, hasta de su propia cordura, de su propia realidad, ¿no? Entonces, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y después pensamos, uy, no, pero será una idea mía, lo habré soñado, lo estaré inventando, estoy exagerando, ¿no? Porque a veces resuenan estas palabras, sos una exagerada, sos una inseguro, o qué paranoico. No, yo no te dije eso. ¿En cuándo te dije eso? En ningún momento te lo dije, ¿no? Entendiste todo mal. Entonces, esa manipulación va siendo tan efectiva que nos va dejando en el aire sin saber qué hacer, sin saber qué sentir, sin saber qué pensar, ¿no? Esta forma está muy disfrazada, ¿no? Entonces nuestra realidad se va disfrazando. Y algo que vos nombrabas, Lau, también, que es una de las cosas más importantes en las manifestaciones de este tipo de conductas, es el abstraernos del resto, ¿no? Esto funciona cuando estamos solos en ese vínculo. Entonces se alimenta de esa soledad y de esa falta de vínculos con otros. ¿Por qué? Porque si yo estoy en relación con un montón de personas todo el tiempo y dejo de naturalizar un montón de cosas, porque al otro, de manera objetiva, le hace ruido. Entonces también me invita a reflexionar. Hay muchas cuestiones para pensar, sobre todo con la hostilidad encubierta, en que la mayoría de las personas recurre a esto y que lo utilizan como recurso porque les da miedo confrontar, porque confrontar no es una realidad posible, ¿no? Y eso es como lo primero a que podamos desarrollar de la hostilidad encubierta. No hay opción, o sea, la confrontación no es una opción. Entonces, al no ser una opción, se va manifestando de manera común en todas nuestras relaciones en ejemplos chiquititos. Una de las manifestaciones más comunes es el sarcasmo, ¿no? El tema del uso de la ironía para la descalificación sutil, ¿no? Uno de los ejemplos que pensábamos de un caso clínico era de un papá con su hija, ¿no? El papá médico, su hija también, había rendido el examen de residencias donde le había ido muy bien y había podido tomar el cargo que ella esperaba, ¿no? Y el papá le decía, ay, qué bueno, hija, que pudiste conseguir tal especialidad en el hospital que querías. La verdad que tuviste un montón de suerte. Seguramente el examen ahora es re fácil, pero cuando yo lo di era re difícil. Entonces su intención, su sarcasmo a la hora de hablar, anulaba completamente a su hija, ¿no? Entonces, esa manipulación y esa hostilidad está en ese comentario, en ese tipo de comentario. Pero muchas veces
Las personas se preguntan, uy, me lo habré tomado mal, pero capaz que no me lo dijo de malo. Capaz que a él sí le fue re difícil, ¿no? Entonces uno empieza a desvalorizar lo que está sintiendo y sobre todo a desvalorizarse ella misma, ¿no? Sentir que quizás es menos médica o es menos capaz o tiene menos posibilidades, ¿no? Y ese comentario está cargado de sarcasmo y de descalificación, pero es tan sutil que nos hace sentirnos mal a nosotros mismos, ¿no? Y eso es una Sí. de las cosas más disfrazadas, esa agresión sutil en una cara sonriente, ¿no? Bueno, puedo agregar a lo que decís, Sí, por porque supuesto. Luis Blasi es un disparador en mi cabeza. Este, primero, te hacen dudar de tu propia memoria, además de dudar de vos misma. O sea, no podés pensar, porque todo lo que pensás lo pones en dudas. Y no estamos hablando de una fecha, de un horario, de una contraseña. Estás empezando a dudar de tus propios recuerdos. En segundo lugar, te alejan del entorno, lo que vos decías, te alejan del entorno, porque aparte provocan situaciones, ¿no? Como vos recién dabas el ejemplo de esta chica con el papá, ¿no es cierto? Provocan situaciones, en mi caso ha provocado situaciones de violencia con en el seno de mi propia familia, de sangre, y claro, eh, estás tan coaptada, ¿no? Desde el pensamiento que terminás apoyándolo, o apoyándolo, no importa con quién tengas el vínculo, lo apoyás y te pones a favor, aunque sea, haga silencio. El silencio es una manera de otorgar, por eso se dice que el silencio es para el que calla otorga. Entonces, ¿qué pasa? Yo perdí el vínculo con la mayor parte de mi familia de sangre por esto. Incluso convencía, ¿no? Y manipulada, persuadía al padre de mi hijo, a mi ex marido, ¿no? De que que yo estaba en problemas. Entonces, claro, yo que era como Roberto Carlos, que tenía más de 1 millón de amigos, como me condenaba dentro de esa culpa por el éxito, me aislaba. Así que bueno, es un ejemplo, sigamos, Vani. Otra manifestación muy común, Lau, es el tema de la manipulación emocional, ¿no? Usar la culpa para obtener lo que uno quiere. Por ejemplo, no sé, mi pareja me puede decir, ay, anda tranquila, que la pases lindo, divertite, yo me quedo acá solo, como siempre, en casa, ¿no? Claro. Entonces, uno cómo se siente, se va y se va mal, se va triste, se va angustiado, se usa el poder para generar esto que vos decías, sentimiento de culpa, ¿no? Y ahí armemos y reafirmemos de nuevo esto de que tiene que ver con una relación de poder, es una herramienta de poder. Claro, Entonces, claro. esa hostilidad encubierta, esa forma, ¿no? Este gaslighting también lo que hace es que sea un recurso y una herramienta de poder y de control de la otra persona. Y una de estas manifestaciones es la manipulación emocional, sin duda. Otra cosa es la confrontación constante, ¿no? Pero sin que sea quizás de manera tan directa o agresiva, decir, no sé, comentarios al aire, no estoy ordenando la casa y digo, ay, esta casa siempre yo estoy haciendo todo, nadie hace nada, la casa si yo no limpio, no limpia nadie, si yo no cocino, no cocina nadie, ¿no? Comentarios al aire, dirigidos a ningún lado, no son directos, pero van pinchando y van molestando. Bueno, esta queja constante, esto de siempre falta algo, ay, siempre dejan las luces encendidas, o no sé, un jefe, por ejemplo, que dice que no dice nada bueno que vos haces, que siempre, no, lo que vos haces es bien, no hay que nombrarlo, pero sí nombro todo lo que te falta, todo lo que no lograste. Ay, ¿viste qué lindo quedó esto? Sí, pero mira, faltaría esto, la verdad que esto no lo pensaron, deberían haberlo pensado, ¿no? A la hora de trabajar. Bueno, como esta confrontación constante, sutil, ¿no? Cargada de esta sutileza,
genera incomodidad y genera daño a los demás. Porque si yo recibo todo este tipo de comentarios todo el tiempo, seguramente me sienta mal conmigo, porque no Claro, estoy porque haciendo las cosas bien. No me lo están diciendo directamente, pero sin embargo hay algo que me va generando dolor, lo voy internalizando y eso es algo muy importante, ¿no? Muchas veces naturalizamos como término psicológico luego internalizamos esto, ¿no? Lo hacemos carne, lo hacemos propio, incluso nuestro cerebro se empieza a acostumbrar a todo esto y al ser internalizado afecta a todo, afecta a mi capacidad de regular las emociones, afecta a mi memoria, afecta a mi toma de decisiones, ¿no? Porque esto que tenemos los seres humanos de la neuroplasticidad, si estamos inmersos en este tipo de vínculos por un tiempo prolongado, nos va generando daño y va cambiando nuestro cerebro. Entonces es muy, muy, muy importante que podamos identificar todas estas cuestiones, que podamos entender cómo se manifiesta de manera común, que la mayoría no notamos, pero que se pueden trabajar, ¿no? Que eso es el camino. Otra cosa es el tema de la actitud evasiva, la actitud distante, ¿no? Las personas que no te contestan, que les hablas y no te contestan o contestan con monosílabos, como si no les interesara lo que vos decís, como si tu palabra no fuera importante, ¿no? Eso es otra forma de abuso, esa es otra forma de ser hostil de manera sí, encubierta. la indiferencia y el silencio es lo más cruel que te pueden llegar a hacer. Y otra cosa que vos hablabas muy bien, el tema de todo el tiempo manejándote la culpa, culpándote porque supuestamente vos sos exitosa, en este caso esta persona ni siquiera tenía trabajo, fue la primera vez que yo mantuve una persona, le di casa, auto, comida, ropa, todo, ¿no? Y encima, a diferencia de lo que vos contabas, que también puede ser la antítesis, porque puede darse un caso o el otro, yo llegaba después de todo el día de trabajo, que tenía un nene chiquito, porque mi hijo en ese momento era pequeño, tendría unos 7 años, que muchas veces estaba con su papá y doy gracias por eso. Él estaba tirado en la cama y yo le hablaba, ¿no? Como poniendo en jaque estas cuestiones y él se tapaba los oídos así, hacía bla, 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 mientras yo hablaba. O sea, son situaciones que empezás a normalizar y no es normal, ¿no es cierto? Y después pasan situaciones en relación a esta persona con, por ejemplo, integrantes de su familia eh, que no son normales, como por ejemplo que un hijo le diga no te quiero ver nunca más, y vos decís encima lo contenés, pobre víctima, ¿no es cierto? Y es todo eso, y dar explicaciones, explicaciones, y todo el tiempo sentirte mal por tener amigos, sentirte mal por tener trabajo, sentirte mal por estudiar una carrera. Yo ya había empezado a estudiar psicología social, que fue lo que después me salvó, pero interpélense, porque si no despiertan y tienen una situación así, yo, como sabrán y lo habrán visto en los programas, tengo una personalidad y un temperamento importante, ¿no? Imagínense que la psicopatía llegó a meterme en ese círculo de gaslighting y dudar de mí misma, y aunque yo peleaba contra la corriente, porque era una lucha constante contra mí misma, ¿no? De decir, esto no puede estar pasando. Hasta que esa duda me llevó a mis docentes en donde estudiaba psicología social y mis compañeros, pero yo luchaba, puse en riesgo mi vida, que ya lo contaré, pero es muy peligroso, porque vos no sabés con qué te puede salir, ¿eh? Te puede, nada, ya lo voy a decir. Dale, Vani. Y la última manifestación es el tema de la procrastinación o de los errores voluntarios, ¿no? Esto de el error consciente, la idea del sabotaje, ¿no? Sí, bueno, yo quiero ser hostil, pero no puedo comunicar esa hostilidad, entonces
alguna de mis acciones o de mis no acciones van a generar un conflicto. Puede ser tranquilamente entre dos compañeros de trabajo, ¿no? Que cuando trabajan en un proyecto juntos, ¿no? Mi compañero haga todo mal a propósito o me genere malestar o no haga nada y tenga que hacer yo y sin embargo cuando trabaja solo trabaja espectacular. Entonces, ¿tiene un conflicto conmigo? Y claro que sí, pero no lo manifiesta. Entonces, la mejor manera de manifestarlo y siendo hostil de manera encubierta es utilizando este tipo de sabotaje y de errores comunes para que para no confrontar, ¿no? El tema de confrontar es primordial y después vamos a hablar sobre eso. Incluso ahora voy a hacer una pregunta que la vamos a retomar al final, que es, bueno, ¿por qué hay personas que utilizan esta hostilidad encubierta y no confrontan? Bueno, en un rato lo vamos a ir respondiendo. Pero algo muy, muy, muy importante que son características y son posicionamientos que podemos tener frente al gaslighting, ¿no? Si estamos inmersos en estas preguntas, si vos sentís que dudás de si estás loco, si no estás loca, si dudás de lo que pensás, si dudás de lo que sentís, si dudas de tu propia realidad, ¿no? Si sentís que estás o te están haciendo sentir que inventás recuerdos o que inventás situaciones, o si te dicen que eso nunca pasó así o que no dijeron eso, bueno, hay un montón de estrategias y herramientas que nos pueden ayudar para que esa neblina, para que esa niebla no nos perjudique ver, ¿no? Y muchas cosas Laura la fue diciendo y la fue nombrando. Eh, Creo que el camino y el primer paso sería pasar de esta situación de víctima a observador crítico. Esto de poder observar y de poder confiar en tu instinto es importante. Que podamos escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Laura hizo una pregunta cuando comenzamos el programa, ¿no? ¿Alguna vez te sentiste mal después de una conversación o no te sentiste que había algo en tu realidad que no estaba bien? Bueno, el cuerpo habla constantemente y el cuerpo habla mucho antes que nosotros, ¿no? Y actúa mucho antes que nuestra mente. Entonces es muy importante que podamos ser observadores y sobre todo que podamos ser observadores críticos. Y si yo empiezo a escuchar a mi cuerpo y me doy cuenta que si algo me genera malestar, ¿no? Nosotros tenemos señales constantes, somatizamos constantemente. Si realmente hay personas que nos hacen sentir estas sensaciones feas, bueno, ese es el primer llamado a la acción. Eso es lo más importante. Es que podamos también registrar cosas, ¿no? Si nos dicen que inventamos todo, bueno, no sé, saquemos capturas a esos mensajes, si hay mensajes escritos, o escribamos en un cuaderno, en un diario, cosas que nos fueron doliendo, cosas que nos fueron resonando, ¿no? Porque algo que decía Lau y que me parece importante que podamos aclarar, no hay que demostrarle evidencia a nadie, la evidencia es tuya y de nadie más. No hay que convencer a nadie de esto que te está pasando. La única persona que hay que convencer es a vos mismo, ¿no? No importa lo que piense nadie, porque solo vos vivís esta realidad. Y Claro. tengamos en cuenta que el aislamiento es lo más importante acá, ¿no? Obvio que capaz que todo el mundo va a pensar que sos un exagerado, una exagerada, Sí, o que que estás no loca. es así. Exacto, pero no hay nadie a quien tengas que convencer, ¿no? A nadie. Solo vos tenés que convencerte de lo que sentís es así, que lo que realmente estás sintiendo es así y por algo lo sentís. Pasar de ese lugar de víctima a observador va a cambiar un montón las cosas y va a ser el primer paso porque te va a permitir, así como le permitió a Laura, hacerse preguntas, que es fundamental. ¿Para qué? Para que vuelva tu percepción, para que vos vuelvas a confiar en lo que tu cuerpo percibe, en lo que tu mente percibe, en lo que te angustia, ¿no? Hay muchos estudios que amparan todo esto que estamos diciendo, ¿no? De un montón de personas que han sufrido esto de la hostilidad encubierta, el maltrato psicológico, el gaslighting, ¿no? Eh, Se han hecho muchos estudios con respecto a esto, pero la Universidad de Michigan hizo un estudio en donde entrevistaron a 1000 personas y estudiaron sus casos y 1 de cada 4 sufría de ansiedad, de depresión o de estrés postraumático severo, ¿no?
sea, estamos hablando de patologías complejas y muy complejas a partir de esta forma de vincularnos. Por eso es muy importante que podamos identificarlas. Si estas cosas te resuenan, pedí ayuda. Eso es muy importante. Y eso va también a la segunda herramienta, que es este sistema de referencias externas. Si nuestro mundo está muy pequeño, ¿no? Si nos aislamos, la única voz que va a empezar a sonar es la voz de quien me manipula, porque no voy a tener la posibilidad de que otro me diga, no, 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 pará, Dani, no, esto no es así. Hay algo que no está bien. Si yo me aíslo, no hay nada peor. ¿Por qué? Porque solo va a quedar su voz y su voz va a apagar la tuya. Porque va a llegar un momento que vos no te vas a dar cuenta qué sentís, qué pensás, qué crees, porque va a haber otro que ya lo hizo por vos, porque te va a anular completamente, ¿no? Entonces, recuperar esto de los lazos, esto que decimos siempre de relaciones de apoyo, de lazos afectivos seguros, de cuentas seguras que mirar incluso, ¿no? De poder consumir contenido de calidad que te haga bien, que te haga hacerte preguntas, te saca de ese lugar de aislamiento y te permite poder reencontrarte con vos, ¿no? Hace poco estuvimos trabajando y hablamos sobre el amor propio, ¿no? El camino de regreso a uno mismo, a quien uno es. Los otros, las personas que nos aman y que nos quieren de manera sana, nos recuerdan quiénes somos. Y Bueno, eso es importantísimo. eso que acabas de decir. A mí no me pasó porque yo era perfecta y me pasó. Una casualidad. Yo tenía graves problemas de autoestima y amor propio. Entonces, cuando te agarran con la guardia baja, la soledad es un estado interior. Entonces, como vos tenés instaurada la soledad, aunque estés en una multitud, te sentís sola o solo como persona, es tu mayor momento de debilidad, porque tenés tu autoestima totalmente corroída y eso se incrementa con este tipo de vínculos. O sea, no ves ni querés oír. Estás sordo y ciego. Y solamente crees lo que idealizás. Es por eso que el otro llega a vos. Porque si a vos no te importa lo que te está diciendo, ni lo que siente, ni nada, a vos te importa que te dio bolilla, te importa que te hace compañía, que ya no estás sola. Al mes me lo traje a vivir a casa. Al mes, al mes lo mantenía. Al mes hacía mi vida y la de él. Cosa que obviamente no funciona ninguna relación. Todo lo que te estoy diciendo es lo que te tiene que hacer ruido. Somos seres individuales, somos individuos. Cada una tiene que tener su vida andando, sus proyectos, sus sueños. Si no se da así, interpelate, algo no está funcionando. Y otra cosa, no te pongas anteojeras ni tapes tus ojos ni tus oídos. Escuchar la realidad como viene y ese va a ser el verdadero derecho a elegir. Porque si no, va a ser un aprendizaje, pero ¿a qué costo? Porque lo está diciendo claro Vanina, es muy peligroso enfrentar a estas personas, porque si hay algo en este estado de situación mental que estas personas sienten es que no tienen límites. Y las dos cosas las hacen a cualquier precio. Y si te tienen que llevar puesto, imagínense que en este caso esta persona llevó puesto a sus propios hijos. ¿Qué podés esperar? Eh, y a ver, es difícil que las personas que no están viviendo esto comprendan a veces la profundidad y la gravedad del caso.
Pero en mi caso, si no me hubieran salvado la vida, el amor y la actitud de mis vecinos, me hubiera matado. Porque una de las cosas que después empieza, después de todo lo que describió Vanina, empieza la violencia. Cuando vos te resistís, porque en realidad sos fuerte, tenés problemas de autoestima, de amor propio, pero tenés fortaleza, a pesar de tu extrema sensibilidad, como era mi caso. Pero esos golpes verbales empiezan a hacerse violencia, y violencia a las cosas que más querés, desde lo material. Por ejemplo, a mí me rompía el vidrio de los portarretratos de mi familia o de mi hijo. Puede parecer una tontería, pero te dan donde más te duele. Hasta que empezó a golpearme. ¿Y dónde me golpeaba? Donde no se veía. ¿No es cierto? Abajo de la ropa. Entonces, claro, yo iba a trabajar y a veces llegaba totalmente descompuesta, desbordada, porque aparte, una de las manipulaciones, de las herramientas con las cuales te manipulan, es con la parte sexual. O sea, tiene dos extremos. O es una persona que es un caballero, una dama o lo que fuere, ¿no? Prolija, ¿no? Es lo mejor, es el yerno o la nuera que cualquier suegra que querría, como dicen habitualmente en la jerga de la calle, van con posé hasta las medias y nada, es una caballero, una dama y te adula y es todo amor, pero del otro lado, del otro extremo, que tampoco construye, hay un monstruo. Hay alguien que, si vos lo detonás, es capaz de cualquier cosa. Así que, cuidado, sentate a pensar, sentate a reflexionar, interpelate, no normalices las cosas como que tú las mereces por algo. ¿Cómo te vas a merecer que alguien te haga daño? ¿Cómo vas a merecerte que alguien no te valore? Y todo lo que nombró Vanina. Hay que despertar, despertar. Yo viví 3 años así, y hay personas que viven una vida así, y vos las ves con 50, 60, 70, están destruidas. Y vos decís, le pasó un tsunami por encima. No, se la consumieron emocionalmente, le consumieron su amor propio, te van deshidratando, como secando por dentro. Después de todo eso, ya me llevó años de terapia, y eso que yo tenía herramientas, ya era una profesional, pero ¿se imaginan una persona del común que no tenga acceso a un montón de cuestiones? ¿Entienden por qué estos programas tienen que ser apoyados para que la palabra llegue y golpee la puerta? Como decía esa publicidad, ¿se acuerdan de hace muchos años de Fundación Western, que iban tocando puerta por puerta y terminaba diciendo, ¿y si ahora te toca a vos? Bueno, ¿por qué no tocarte a vos? Date el beneficio de la duda, ¿no es cierto, Vani? Sí, por supuesto, Lau. Bueno, y otra de las herramientas que creíamos y veíamos importante es esto de identificar las frases manipuladoras, ¿no? Que es un poco lo que vos venías diciendo. Y que podamos ponerles nombre, ¿no? Y a veces no vamos a poder ponerle nombre si estamos con una persona peligrosa o potencialmente peligrosa, pero sí para nosotros que podamos llevar un registro y decir, bueno, esto es invalidarme, esto que me hizo acá me dolió, ¿no? Ir llevando un registro. ¿Para qué? Para no perdernos de la realidad, para no perder, para no perdernos de nosotros mismos, de lo que pensamos y de lo que creemos. Y algo que es importante, que viene de la mano con lo que vos decías, es esto de fortalecer la autovalidación, ¿no? Eh, no es que los demás crean lo que yo soy, no, yo soy tal, no, yo soy así, yo soy de esta manera, esto pasó, esto lo viví, esto lo sentí, esto me dolió, ¿no? Validar lo que estoy sintiendo. Escuché mi cuerpo, escuché mis pensamientos, pude empezar a observar críticamente, pude empezar a ponerle nombre a esta manipulación. Bueno, ahora empiezo a validar todo eso.
¿sí? Esto es real, esto me está pasando, esto no está bien, esto me hace daño, ¿no? Y a partir de ahí pasar a esto de interrumpir este reflejo distorsionado, ¿sí? Que puede hacerse de un montón de maneras, pero sobre todo lo más importante creo que el acto mayor de rebeldía ante la manipulación es no responder como los demás esperan, ¿no? Y no responder no solo en las palabras, sino no creer lo que me están diciendo. Si yo no creo eso que me están diciendo y no le doy entidad y salgo de ese lugar, o sea, me posiciono desde un lugar distinto, aunque no lo haga activamente, ya estoy cortando con esa cadena, con ese reflejo y esa distorsión de la realidad. Eso es importantísimo. Eso genera la desvinculación emocional activa, ¿no? ¿Por qué? Porque voy saliendo de ese lugar. Quizás no lo hago físicamente, quizás no lo hago activamente, pero me desvincula emocionalmente a eso que me están diciendo. Claro, que es lo que acabas de decir, Vanina, tiene mucho que ver con lo que te pasa si seguís adelante, que es lo que se denomina el efecto clouding, ¿no es cierto? Que es ese Exacto. efecto niebla, ¿no? En donde vas, no podés pensar con claridad, vas saltás de la duda a la culpa, del miedo, a no saber cómo llegaste a esa situación. eh, Llega un momento que estás totalmente inestable emocionalmente, te desestabiliza emocionalmente. O sea, te pone en una situación que no puedes pensar con claridad. ¿Viste cuando sentís que necesitas una bocanada de aire fresco y ordenar tus pensamientos? Entonces decís, bueno, voy a caminar, voy a ponerme un poquito al sol, a salir al aire, voy a ir a pasear un rato a la plaza, no sé, voy a tomar unos mates con mis amigos, no sé, así, ¡pum! Irte de ese ámbito, ¿no? Que es como una jaula sin rejas. O sea, las rejas te la va poniendo ese poder de persuasión y manipulación emocional que te están haciendo. Entonces, si vos terminás sometiéndote a eso, no salís. El tema es que yo soy un rebelde sin causa y nada, este, la vida me fue llevando a decir, bueno, me opongo por las dudas, me opongo. Pero si no hubiera sido por eso, hubiera terminado mal yo. ¿Se dan cuenta de la gravedad de lo que estamos hablando, no? ¿Te preguntaste en algún momento si eso que te está pasando por la mente es ese efecto niebla? No hay momentos en donde no podés pensar que incluso cuando hay alguien que te está hablando, ponele porque seguís siendo trabajar, como iba yo, le decís, pará, hacemos una cosa. ¿Te parece si hablamos más tarde? ¿Saben qué fue una de las cosas que me hizo detonar? Aparte de mis compañeros y mis directivos en el instituto donde estudiaba psicología social, que yo hacía soporte técnico de software en una empresa. Llegué a no recordar los procesos y procedimientos para los cuales hacía mesa de ayuda. Y detonó porque me agarraron en un renuncio pidiéndole, claro, era el único sostén de familia, porque eso también, o sea, generan que vos encima, ¿no? Seas o quien provee o quien mantiene, y vos cargas con toda esa culpa, con todo ese badaje, ¿no? Lo único que hace es inundiéndote. Y una de las cosas que me hizo despertar fue porque uno de los jefes me dijo, pero escúchame, Laura, ¿le dijiste a un cliente que por favor te haga recordar cómo era el procedimiento para una actualización porque vos no te acordabas? ¿Qué es lo que está pasando? Un procedimiento que hacía todos los días. ¿Entienden que es más grave por ahí de lo que se puede llegar a percibir para el que aquel no vivió? O sea, realmente
estos conceptos, ¿no? Dentro del gaslighting, como el ejemplo niebla, la niebla es real. Y la niebla te tapa los pensamientos, la visión, la escucha, te anulás. Así que mirá si es importante lo que Vani te describe. Hay que despertar. Por favor, comprendan que adquirir herramientas y pedir ayuda en estas situaciones es fundamental. No es necesario que la pidas en tu entorno, porque es lo que decía recién Vanina. No tenés por qué darle explicaciones a nadie, porque seguramente el que no lo vive, no está en tus zapatos, no lo va a comprender. Pero pedí ayuda profesional, porque no tenés salida, estás en un laberinto donde no encontrás la salida, no hay luz en tu mente, no hay aire en tus pensamientos. Estás aparte, el golpe a través de la palabra es, no hay nada como que te denigren, que te subestimen, que te maltraten, que te destraten, pero sutilmente, ¿no? Es como, ¿se acuerdan? Hace muchísimos años, estoy hablando del siglo anterior, los orientales tenían una técnica donde iban, que se usaban las cárceles clandestinas, donde iban matando a una persona con la gota en el medio de la cabeza. Sí, por ahí parece nefasto lo que estoy diciendo. Esto se siente igual. La gota es esa manipulación que así, como no te deja pensar, llega a no dejarte respirar. Seguí vos, Vani, porque no quiero que la gente le agarre un ataque de... No se asusten, Bueno, piden ayuda, que es lo más importante. no, y sobre todo entender que nos afecta de manera diferente a todas las personas, A ¿no? Sobre todos, todo por supuesto. porque somos muy diferentes, ¿no? Y por Claro. supuesto que hay personas de riesgo, sí, por supuesto. Eh, se basa en igualdad y en control. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces ya una persona que está en situación de vulnerabilidad, ya sea de género, ya sea económica, es una persona más predispuesta a sufrir este tipo de manipulación, por supuesto. Si ya está inmersa en una relación tóxica, seguramente es un factor de riesgo mucho mayor que otras personas. Pero eso no quiere decir que no pueda pasarnos a cualquiera y en cualquier momento. Entonces es importante que podamos identificar eh, si alguna vez nos sentimos así. Hay un ejercicio en donde se usan los dedos de las manos que hay que ir bajando con tus 5 dedos y preguntarte si en algún momento de tu vida cuestionaste tu memoria o tu cordura, si en algún momento sentiste que pedías disculpas por todo, aunque no sabías muy bien por qué, si en algún momento sentiste que no podías tomar decisiones por vos mismo, por vos misma, si en algún momento la otra persona te hizo dudar de tus propios recuerdos, de tus propias vivencias, de tus propias emociones. Y en quinto y último lugar, no menos importante, si en algún momento sentiste que siempre eras el problema vos en tus decisiones. Si cualquiera de estas 5 cosas hizo que vos bajes uno o más dedos, esa situación es una situación de riesgo. Y por eso es sumamente importante que podamos seguir estos pasos, ¿no? De confiar en nuestras sensaciones, de poder escuchar nuestro cuerpo, de poder escuchar nuestra intuición, nuestra mente, que podamos volver a construir nuestro amor propio, volver a nosotros mismos, que podamos trabajar sobre el autoconocimiento, ¿no? Que también tanto trabajamos, que sigamos fortaleciendo nuestros lazos de comunicación, ¿no? Y sobre todo que pidamos ayuda. Pedir ayuda es un acto de heroísmo, por supuesto, y es importante que tengamos psicoterapia y personas que estén preparadas y formadas para acompañarnos. A veces nuestro entorno quiere ayudarnos, pero no puede, y también muchas veces lo hace de una manera también naturalizada o subjetiva. Entonces es importante que podamos acudir a profesionales de la salud mental para que puedan ayudarnos cuando sentimos que no podemos, y muchas veces no podemos, y está muy bien que así sea.
y necesitamos que alguien nos extienda una mano y necesitamos que alguien nos ayude a pensar. Pero vuelvo a decir, no necesitamos que nadie nos dé la razón, no necesitamos que nadie nos diga nada, porque nosotros ya lo sabemos, aunque haya todavía momentos en donde no podamos identificarlo. No luchemos contra eso, ¿no? Porque a veces pensamos en esa lucha y después nos quedamos sin fuerza cuando del otro lado hay mucha gente que no nos cree. Entonces es súper importante que pensemos en eso. La única persona que tiene que validarnos somos nosotros mismos. Eso es importantísimo. Y hace un rato atrás, ¿no? Como para que dije que lo íbamos a volver a retomar al final del programa, pregunté esto: ¿por qué hay personas que utilizan esta hostilidad encubierta en vez de confrontar? ¿No? Y bueno, hay un montón de formas de responder a esto. Laura nombró un montón de cosas cuando hablaba también de sus vivencias. La primera es porque la mayoría de las personas les da miedo confrontar. Muchísimas personas tienen miedo a confrontar. Por lo tanto, utilizan la hostilidad encubierta ¿para qué? Para no entrar en conflicto. Entonces, creen que lanzando estos pequeños ataques sutiles, calladitos, este trabajo de hormiguita, hace que no queden como confrontativos, como agresivos. Entonces, la mejor manera de no confrontar para ellos o para este tipo de personas es esta. Otra porque quizás no pueden hacerse cargo, ¿no? La hostilidad es algo como una agresividad dirigida a alguien, ¿no? Entonces, estoy enojado, estoy herido por algo. Si las cartas están echadas, me tengo que hacer cargo, no me queda otra. En cambio, si mis comentarios son sutiles y mis comentarios son pasivo-agresivos, seguramente yo salga favorecido en esta situación. ¿Por qué? Porque no, si yo no dije nada, el problema lo tenés vos, no lo tengo yo. ¿Sí? Está dirigido hacia otra persona. Y una característica fundamental que Laura nombró en todo momento es esto del sentimiento de impotencia. La mayoría de las personas que hacen comentarios pasivos agresivos, la mayoría de las personas que ejercen este abuso psicológico son personas que se sienten mal consigo mismas y están frustradas. Entonces, no hay mejor manera o acción que encuentran que dirigir esa frustración al que no tiene esa dificultad. Entonces, a mí me molesta que vos tengas amigos porque yo no los tengo. A mí me molesta que vos tengas un trabajo porque yo no lo tengo. A mí me molesta que a vos te vaya bien porque a mí me va mal. Entonces, destruyendo tu mundo, destruyendo tu seguridad, destruyendo tu autoestima, se sienten menos mal con ellos mismos. Entonces, seamos astutos a la hora de vincularnos, seamos astutos a la hora de relacionarnos con este tipo de personas, y eso no quiere decir, y esto no es una invitación a la confrontación. Hay vínculos, ¿sí?, que pueden sanarse a partir de comunicar, ¿no? Esto que hablábamos de la comunicación asertiva, la metacomunicación. Busquemos esto, busquemos, no sé, por ejemplo, recordando el caso de este papá y esta hija. Bueno, esta hija puede hablar con su papá y puede decirle: papá, esto que me dijiste me lastimó, esto y esto que vos me dijiste, o esto que vos hiciste, me está lastimando, no está bueno. Y el papá ahí puede darse cuenta de que sí, que quizás, no sé, estaba celoso o sintió envidia o no supo cómo manejarlo, ¿no? Y ahí, a partir de ahí se puede sanar el vínculo, se puede reconstruir, se pueden hacer un montón de cosas. Pero si estamos ante una situación de manipulación, ¿no? Exclusivamente en amistades, en vínculos de pareja, por sobre todas las cosas, muchas veces lo mejor y la mejor opción es cortar ese vínculo, por más dolor que genere, ¿no? Por más de que nunca se llegue a la violencia física. El abuso psicológico sistematizado deja huellas para siempre. Nos hace perder la percepción de la realidad, de quiénes somos, de lo que sentimos, de lo que buscamos. Nos hace olvidar de quiénes éramos, ¿no? Entonces, es importante establecer límites. Siempre está buenísimo que podamos trabajar desde la metacomunicación como estrategia, desde la comunicación asertiva, pero si ese vínculo
no es posible de sanar, sobre todo porque está inmerso en la manipulación y en el abuso, es imposible que ese vínculo pueda sanarse, porque estamos del otro lado con una persona que tiene un comportamiento patológico por sobre todas las cosas y que quiere ejercer el control sobre mí. Entonces es imposible que uno pueda relacionarse desde una relación que en ningún momento va a ser sana, ¿no? Dijimos un montón de veces que no somos sanos al relacionarnos nunca al 100% de las veces. Todos tenemos comportamientos o conductas que no son sanas o que hoy en día llamamos tóxicas, pero tenemos la capacidad de hacernos preguntas y de revertir ese tipo de situaciones. Hay personas que no lo van a hacer nunca y que si a lo largo de este tiempo vos estás sintiendo y estás viviendo que esta situación no va a cambiar, más allá de todos los intentos, más allá de todo lo que hayas remado, eso no va a cambiar nunca más. Entonces siempre hay posibilidad de salir. ¿Cómo? Pidiendo ayuda, abrazándose a quién, a vos mismo, a quién sos, a lo que eras y a volverte a encontrar con vos, ¿no? Estas estrategias son importantísimas y sobre todo es importante que la mayoría de las veces suceden por la falta de comunicación, porque no sabemos comunicar. Entonces, muchas personas no saben comunicar, bueno, entonces recurren a la hostilidad encubierta. Hay gente que requiere la pasividad o a la agresividad, pero muchos requieren y empiezan a trabajar de este tipo de hostilidad. Seamos astutos, podamos diferenciar, identificar lo que es la hostilidad encubierta, que también es una forma de abuso psicológico, pero muchas veces también lo trabajamos o lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, hagámoslo consciente para que, para poder observar nuestra conducta y la conducta de los demás, recurrir a la comunicación asertiva y a partir de ahí saber si ese vínculo se puede sanar o no. Pero si mi vínculo está basado en la manipulación, si en mi vínculo se da esto del gaslighting, lo mejor es establecer límites claros y poder salir de esa situación. Y salir es muy difícil, pero no es imposible. En ninguna situación en la que estés, siempre hay que pedir ayuda y eso es lo más importante. Y tenemos que volver a encontrarnos con quienes somos. Eso va a ser el camino siempre para poder encontrar, para poder reconstruirnos. Y este programa de hoy, que es el último de vínculos, abre la puerta al tercer bloque que vamos a trabajar con Laura y que vamos a seguir trabajando de Ruana Fundación, que es un bloque que va a ser sobre violencia. Así que creíamos que estas temáticas construían un montón en lo que son nuestras maneras de relacionarnos y de vincularnos, pero sobre todo abrían una puerta a esta nueva temática que vamos a trabajar en diferentes programas y vamos a ir viendo los diferentes tipos de violencia. Y es importante que podamos entender que a veces la violencia no es solo física. No, y aparte otra cosa, para terminar este tema, muchas veces lo que pasa, que a mí también me pasó en este caso, cuando vos volvés a formar una pareja, ¿no? Y tenés un chico o tenés niños pequeños, ¿no? Una de las cosas que hace la persona que está ejerciendo eso hacia ti es el tema de manipularlos a ellos y, ¿no? Decir, esta persona es la mejor, incluso hasta mejor que papá, o sea, me trata hasta mejor que papá, me da todo lo que yo quiero, me consiente, hasta que vos llegás a dudar, voy a pedir ayuda cuando mi hijo incluso lo apoya o la apoya. Entonces, dense cuenta que hasta en sus mayores debilidades son persuadidos por estas situaciones. Hay que juntar coraje desde donde no lo tenés, como decía Vanina. Y acá Ger dice, hola, ¿en qué momento o qué edad uno debería adquirir estas herramientas? Desde que puedas. Porque en lo primero que tenés que trabajar es en tu amor propio o en tu autoestima. Si vos sentís
en algún lado haces agua, que en algo andás tecleando, ¿sí? Porque acá dice, parecen que uno se da cuenta de sus faltas cuando se presenta ante determinadas situaciones. Y, a ver, a mí me pasó eso. Y eso que yo ya venía haciendo terapia, eh, porque empecé a los 23, y esto fue a los 30 y pico, eh, o sea, ya tenía como 15 años mayor de cuando empecé mi primera terapia, y estaba estudiando psicología social, o sea, te das cuenta que eso no te asegura nada. Entonces, ahora que podemos tener herramientas al alcance de la mano y con tanta facilidad como este programa de la Fundación Ruana de Salud Mental Integral, y yo te tengo que decir, Ger, que el momento es ahora, porque si algo te resuena, algo sentís en lo que haces agua, algo no te llena, no sentís que tenés la libertad, te cuesta construir vínculos, los construís y después los destruís, no lográs tener compromiso afectivo, ¿no es cierto? Eh, Atraes a tu alrededor personas que solamente restan, ¿está? Eh, Crees que no mereces nada de lo que te sucede, permitís que te avasallen, que decidan por vos, que ocupen tu mente, que te hagan sentir culpable y todo lo que fuimos hablando, es ya. Lo que hay que trabajar es el aquí y ahora, es el estado de conciencia. Y cuando uno siente que los vínculos los empieza a construir desde una necesidad, esa es una señal de alarma muy clara, porque los vínculos, cuando vos ya tenés el amor propio y la autoestima fortalecidos, y ya te aceptás, te amás y demás, eh, ya empezás a construir los vínculos desde el hecho de el deseo compartir la felicidad con otra persona, pero cuando todo gira en torno a una necesidad, porque te sentís solo, porque estás angustiado, porque tenés alguna crisis de ansiedad, empezás a tener algunas alteraciones en el sueño, en la alimentación, o todo lo que se distorsione fuera de lo habitual, es toda una señal de alarma, y sobre todo si lo que te lleva a buscar en el afuera es la necesidad de lo que te falta adentro. Cuando te pasa eso, es nada. Por eso es importante hacer prácticas de como dice bien siempre Bani, mindfulness, ¿no? Respiración activa, eh, comprender que más allá de que tenemos vínculos como amistades, familia y todo eso, hay algunas cosas que es necesario buscar un espacio seguro, un espacio neutral, un espacio que no tenga un vínculo afectivo con vos, y además que es un espacio donde no se te juzga, porque mientras vos no afectes la libertad de los demás y no tengas hábitos destructivos para vos y para con el resto, nadie te puede decir que está bien o está mal. O sea, eso depende de la óptica con que se mire. Así que cerrando este programa de hoy, creo que lo más importante es eso, estar pendiente de uno, no importa la edad. Vos podés empezar terapia a los 14 años, a los 20 años, a los 30. Mira, mientras empieces en algún momento a tratarte para adquirir herramientas, para trabajar en vos, y vivir en mayor estado de conciencia y poder construir vínculos que sean realmente basados en el amor, que te fortalezcan, que te enriquezcan como persona, que te hagan crecer como persona, como ser humano, que te llenen de amor de todo aquello que mereces y que por ahí vos crees que no. Siempre, 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 siempre pedir ayuda es un estado de heroísmo, como dice Bani. Así que creo que todo lo más importante quedó dicho, ¿no, Bani? Sí, obvio. Y bueno, pasemos los canales de comunicación, Lau, si te parece. Dale. Bueno, el correo electrónico es
fundación.ruana@gmail.com, fundación.ruana@gmail.com. Ahí podés mandarnos consultas, podés mandarnos tu historia, no necesitas mandarla en nombre propio, puede ser un seudónimo o en nombre de otra persona, ficticio, lo que quieras. Y también tenemos las líneas telefónicas que podés comunicarte desde el exterior. ¿Cuál es, Vani, la línea telefónica? Más 549 11 23 61 26 25. Más 549 11 23 61 26 25. ¿Sí? Ahí podés comunicarte para todo lo que tenga que ver con Ruana Fundación, para solicitar turnos, para consultar, para orientaciones, para los recursos en los que trabajamos, para los talleres, ¿sí? Puedes comunicarte a este número. Y no te olvides también de seguirnos en nuestro canal de YouTube, de Ruana Rec, ¿sí? Ahí se transmiten todos los programas que forman parte de esta plataforma, de nuestra plataforma, ¿sí? El programa de los días martes, Atreverse, el programa de los días miércoles de Ruana Fundación, el programa de los días jueves de Transformación, una vida nueva, y el programa de Te Escucho de Ruana Rec. ¿Sí? Así que no te pierdas todos estos programas, martes a las 21 horas, miércoles a las 20, jueves a las 20 y viernes a las 15 horas. Necesitamos llegar a los 100 suscriptores en YouTube para empezar a transmitir en vivo, en comunidad. Así que ponete las pilas, porque hay mucha gente en situación de vulnerabilidad que necesita que se viralice y se visibilice este contenido de valor. Y no solamente nos ocupamos de la mente, es mente, cuerpo, alma, corazón y espíritu. Así que, nada, siempre hay algo, hay un detallecito que te resuena, consultá que para eso estamos, dale, y no te pierdas ningún programa como el de mañana a las 20 horas, que es Transformación, una vida nueva, que tenemos una invitada de lujo con un caso que te vas a llevar de todo. Y el viernes a las 15 tenemos el programa de Te Escucho Magazine, que es el programa oficial de Ruana Rec, a las 15 horas, también con invitados especiales. Así que nada, ¿te lo vas a perder? Todos los días tenés que estar pendiente. Te vas a llevar este mundo y el otro, decía mi mamá. Así que gracias de todo corazón, gracias Vanina, gracias Vanina, porque realmente es un valor agregado trabajar con vos, que no podría haber tenido una coequiper mejor. Gracias, porque es todo sumar, y gracias a ustedes siempre por estar del otro lado, porque, como digo siempre, sin ustedes ahí, nosotros acá para qué. Gracias, Vani. Besos y abrazos del alma para todos. Chau, chau. Buenas noches.